Gracias. Señor, bendiga nuestras vidas, hermanos. Voy a invitarles, así como estamos sobre nuestros pies, a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios en este mediodía para que Él hable a nuestras vidas lo que Él ha preparado para nosotros. Les invito a orar. Padre bendito, gracias damos, Señor, por esta oportunidad que nos da como hijos suyos de poder estar reunidos en su nombre en este mediodía con el único propósito de glorificar y alabar su nombre, Señor. Pedimos también, Padre, que usted hable a nuestros corazones por medio de su palabra, que en este momento que la abrimos, Señor, que su Espíritu Santo obre en nuestras vidas y que a través de él, Señor, usted traiga la enseñanza que quiere darnos. Y para ello, como cada ocasión que me permite compartir en algún lugar, le pido, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a su pueblo aquí presente. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, que el Señor bendiga nuestras vidas. Voy a invitarles a mantener la palabra de nuestro Dios abierta ahí en Génesis capítulo número 3, y estaremos analizando por ahí del verso número 7 hasta el verso número 13 aproximadamente. Los primeros versículos quise leerlo para agarrar un poquito el contexto en el cual estamos basados un poco. La mayoría de los que aquí estamos, hermanos, conocemos esta historia de la palabra de nuestro Dios. La mayoría la hemos ubicado, la hemos leído en algún momento, sabemos de lo que trata. Lo que esta porción de la Escritura estará tocando es el pecado del hombre. Por eso de ahí surge la predicación con un título que lleva por título ¿Qué hacer frente al pecado? Como podemos notarlo, he tocado anteriormente algunas prédicas relacionadas con la tentación. Hoy no hablo de la tentación, sino del pecado. No hablo acerca de qué hacer para no pecar, sino qué hacer cuando hemos pecado. Ahora, ¿por qué hablar de este tema entre creyentes? Porque como creyentes también fallamos, hermanos, y me parece que como pastor es necesario hablar de algunos temas. Me gusta más hablar acerca de temas preventivos que hacer con la tentación, pero ya que debo de entender que todo creyente en algún momento fallará en su vida, esto implica también que tengo que hablar de temas correctivos acerca del pecado. Cuando hablamos acerca de qué hacer frente al pecado, no es para no pecar, sino cuando hemos pecado, ¿cuál sería la labor que deberíamos de realizar delante de Dios, reconociendo esa falla y metiéndonos en un arrepentimiento delante de nuestro Dios por lo que hemos hecho en nuestra vida? Los creyentes no somos inmunes al pecado, sino el blanco de para hacer fallarnos delante de nuestro Dios. Satanás intenta a través de la tentación, y cuando tú y yo caemos en pecado, distanciar nuestra relación entre nosotros o entre Dios y nosotros. Tristemente, lo que la realidad nos dice a través de este pasaje es que Satanás logra en algunos momentos su cometido. Si podemos analizar en el capítulo 1, capítulo 2 y principios del capítulo 3 del libro de Génesis, la relación entre Dios, Eva y Adán era una relación buena, perfecta, puede llamarse así, una relación de comunión entre ellos. Pero Satanás no quería que esta relación pudiera perdurar por mucho tiempo. Lo que él hace es poner la tentación para que Adán y Eva puedan fallar ante la tentación, caer en el pecado y después de esto romper la relación con Dios. Cosa que sucede, si podemos analizarlo después del verso que leímos ahorita, podemos llegar a entender que la relación entre Dios y el ser humano se rompe y Dios sigue buscando la relación con el hombre, independientemente quien sea. Todo hombre, Dios está en búsqueda de todo personaje para una relación personal con él. Nos gustaría, hermanos, tal vez a muchos de nosotros, o cuando yo lo estaba leyendo, vino un pensamiento a mi cabeza y me hubiera gustado tal vez que este pasaje no existiera. No porque el hombre no hubiera pecado, sino porque creo que este pasaje refleja muy bien lo que tú y yo hacemos frente al pecado en nuestras vidas. La mayoría hemos cometido alguna falla delante de Dios, o todos hemos cometido una falla delante de Dios. Y la pregunta es, ¿qué hacemos cuando tú y yo fallamos ante Dios? Es decir, cuando pecamos. Yo no sé tú, pero este pasaje refleja bien lo que hay en mi corazón y la intencionalidad en mi vida en algunos momentos. Voy a adelantar un poquito acerca de esto, pero trato de esconderme de Dios, me alejo de mi semejante, me alejo de Dios o intento hacerlo, porque sé que he fallado delante de Dios y esto no es bueno en mi vida. Y esto implica, por lo tanto, una huida de Dios ante una falla que he cometido. Por eso no me gusta este pasaje, porque refleja mucho del pensamiento de muchos de nosotros, porque no solamente esto ocultamos o tratamos de ocultar
aquellas fallas que hemos hecho delante de Dios, llamada pecado, como quieras llamarle al pecado, el título que quieras ponerle, si quieres ponerle mentira, si quieres ponerle hurtar, si quieres ponerle lo que tú quieras ponerle ahí. Lo que hacemos es tratar de que nadie nos descubra ese pecado y escondemos aquello que hemos hecho delante de Dios. Por eso digo, este pasaje no me gusta que esté ahí, porque refleja en gran parte lo que yo soy. Si a lo mejor tú dices, para mí no, lo que puedo decirte es, a lo largo de la prédica estaremos descubriendo algunas cosas que tú y yo intentamos con nuestra vida en relación con el pecado, cuando deberíamos de hacer otras completamente diferentes a lo que intentamos en algunos momentos. La tentación, hermanos, llegó a esta pareja que es Adán y Eva, hablando acerca de algunas cuestiones que tú y yo también vivimos día tras día. ¿Cuál es la tentación, o en relación a qué la tentación llega a llega a Eva y Adán? Algunas de ellas que tienen que ver con el sustento, el del desarrollo ilimitado de sus capacidades, y otra de ellas es la dependencia total de una deidad que sería Dios en ese momento, es decir, la dependencia de Dios, que sonaba algo atractivo. ¿Por qué digo esto? Recuerdas que cuando les presentan ese fruto, no sabemos qué fruto es, pero cuando se les presenta, ¿para qué se lo dan, hermanos? Para comer de ese fruto. Pero Satanás les dice, o la serpiente les dice, si tú comes de este fruto, ¿qué pasará? Cuando lo comas, serán abiertos tus ojos, conocerás el bien y el mal, y serás como Dios. ¿A qué hace referencia esto? Lo que la mayoría, la tentación representa para nosotros. Siempre la tentación tiene que ver con darnos algunas habilidades ilimitadas en nuestra vida, una superación en diferentes formas. Por eso la mayoría accedemos ante ello. Pero no solamente esto, sino representa vivir para muchos de nosotros fuera de una autoridad, que sería vivir en independencia de Dios, porque no queremos vivir atados a alguien que nos diga lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Y esto es algo natural para nosotros. Déjame decirte, desde pequeños, cuando vamos creciendo, los bebés tal vez al año y algo, no le gusta mucho que tú le digas lo que él tiene que hacer. Y se molesta y se enoja cuando le dices que hay que comer y tratas de obligar a hacerlo. Cuando le dices que hay que dormir y no quiere dormir, el bebé reniega y no le gusta sujetarse. Ahora, no es una condición solamente de un niño. Si seguimos esta condición, la encontramos en los niños de 6, 7 años, la encontramos en el adolescente, la encontramos en el joven y la encontramos en el adulto. Y yo puedo decirte que cuando entremos a la vejez tampoco nos gustaría, por lo que he visto en algunos, no de ustedes, porque aquí no tenemos hermanos ancianos, pero en otros lugares he visto que a los ancianos tampoco le gusta lo que la gente le dice que tiene que hacer, porque el anciano quiere vivir de forma independiente. Lo que Satanás está ofreciendo a Eva y a Adán en este momento, en la tentación para hacerlos caer en pecado, es ofrecerle todo lo que a nosotros nos gustaría, en pocas palabras, hermanos. Tristemente ellos caen, como tú y yo caemos en algunas ocasiones. La tentación, por lo tanto, hermanos, llega a formar parte del pecado de ellos en su vida. Pero viene una pregunta interesante, que es la que me gustaría tratar de reflexionar durante este mediodía o en esta hora. ¿Qué hacer cuando nuestra vida ha sido envuelta por la tentación y hemos pecado? ¿Qué podemos hacer? Ahora quiero tomar el ejemplo de Adán y Eva, totalmente inverso a lo que encontramos ahí. ¿Por qué quiero decir esto, hermanos? De una vez te digo, ¿no? Porque la mayoría de ustedes dirá, pastor, ¿y qué me enseñan estos acerca de qué hacer contra el pecado? Si ambos cayeron, se metieron en él y se enlodaron, en pocas palabras, con ese pecado que fue una tentación en un momento. Bueno, quiero hablar lo que no debemos de hacer frente al pecado. Cuando tú y yo hemos pecado, ¿qué deberíamos de hacer? Y voy a darle una matiz negativa para aplicación a nuestras vidas, de cosas que ellos hicieron, pero que tú y yo no deberíamos de hacer en nuestra vida. Voy a invitarte a ver pues el pasaje de Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 13. Expliqué ahorita los primeros versículos, pero realmente voy a comenzar del verso número 7. Dice la palabra de nuestro Dios en el verso número 7 así: Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron, ¿qué dice, hermanos? Delantales. Algo que llama la atención aquí para un servidor es que la primera parte de lo que la serpiente les dijo
se convirtió en una realidad, hermanos, pero parecería que el escritor del libro de Génesis está hablando en algún sentido irónico porque está plasmando las mismas palabras de Satanás, pero no totalmente el contenido que él dijo en un momento. ¿Recuerdas que cuando él presenta la tentación, qué es lo que les dice? Si comen de ese fruto, serán abiertos los ojos, sabrán el bien y el mal y serán como Dios. Parecería que el escritor de Génesis, que mucha gente suponemos a lo mejor que es Moisés, aunque no sabemos realmente, pero el escritor de Génesis lo que está plasmando en ese momento es una ironía, porque lo que está haciendo ver es que lo que la serpiente comenta con Eva solamente se cumple en una parte de ello. ¿Qué sucede cuando ellos comen, hermanos? ¿Son como Dios? No, porque era imposible ser como Dios. Pero lo que sí sucede es que ellos son abiertos sus ojos, aprenden a distinguir entre el bien y el mal, y el bien y el mal no tenía que ver con que estaban desnudos, sino la falta que habían cometido, y en ese momento se dan cuenta del pecado que han cometido ambos al hacer algo que Dios les había dicho no hagas. Y por eso digo que parecería un poco de ironía lo que se está escribiendo, porque repite las palabras de Satanás, pero en parte en su contenido, porque no totalmente se cumple lo que Satanás les dijo en esos momentos. ¿Por qué digo que era imposible ser como Dios? Porque nadie puede ser como Dios. Dios es Dios, hermanos. Y para ser Dios es imposible. ¿Por qué Dios es Dios? Díganme algunas cualidades de por qué Dios es Dios. La principal de ellas, hermanos, es porque tiene vida en sí mismo, es decir, no requiere que alguien le dé vida. Existe por sí mismo, mientras que tú y yo nunca podremos adquirir esta cualidad o característica. Ustedes mencionaron algunas de ellas, escuché algunas de ellas como eternidad, escuché algunas cuestiones de estas, que es imposible que tú y yo podamos adquirirlas en nuestra vida. Lo que puedo decirte es que lo que Satanás promete en ese momento a Adán y Eva realmente es una cuestión que no es una realidad en su vida. Sí se abren los ojos y descubren que estaban desnudos. Pero lo malo, hermanos, no es que estuvieran desnudos, sino que habían cometido una falla delante de Dios, y esto abre un sentido espiritualmente que ellos no percibían anteriormente. Por esto, lo primero que quiero compartir contigo sería, número uno, hermanos, cuando hablamos de qué hacer frente al pecado, número uno, no tratemos ¿qué? De disfrazar el pecado. ¿Por qué digo no tratar de disfrazar el pecado, hermanos? ¿Qué es lo que ellos hacen? Pecan, se dan cuenta que están o han pecado o han fallado delante de Dios. ¿Y qué es lo primero que se les ocurre? Antes de que se escondan, hermanos, hay una parte interesante, y es que cubren su desnudez. Ahora, ¿qué implicación tiene esto tal vez en la realidad para nuestra vida? Cuando tú y yo hemos fallado, ¿qué es lo que normalmente tratamos de hacer con el pecado que hemos cometido? Esconderlo o disfrazarlo por algo que no se vea tan malo. Sí fallé, pero, y empezamos a tratar de esconder nuestras fallas de diferentes formas en nuestra vida o hacia la vida de otras personas. ¿Has escuchado esta expresión cuando alguien dice, sí pequé, o sea, sí fallé, pero no robé como, y ponemos a otra persona? Ese sí es un ladrón, no como yo nada más fueron 5 uvas en el súper. Déjame decirte algo, ¿no? Cuando hablamos acerca del robo, tratamos de esconderlo, y lo que es lo que estoy haciendo, lo mismo que Adán y Eva hacen, intentan cubrir su desnudez diciendo, no es tan malo, o cubrir aquello que habían hecho para que no se vea tan grave la falta que habían cometido. Tú y yo normalmente intentamos hacer lo mismo en muchas de las fallas que tenemos. Ellos, hermanos, no reaccionan ante la pérdida de la inocencia con culpabilidad, sino disfrazando aquello que habían hecho. Déjame decirte algo, lo primero que viene a sus mentes no es la culpabilidad de decir, fallé delante de Dios y pediré perdón a Dios por lo que he hecho, sino no se dejan ver en su desnudez, y lo que ellos dicen es, trataré de cubrir lo que ahora entiendo que he hecho. ¿Sabes? Esta parte a mí me fascina, porque creo que todos los seres humanos, y aún como creyentes, tratamos de vivir esto en nuestras vidas. Cuando hemos fallado no nos gusta que los demás nos vean en ese pecado. No sé para ti, pero lo que provoca para el creyente es una vergüenza. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Fallamos y ante los demás creyentes es vergüenza.
o esto debería de ser. Porque el que no es creyente cuando falla delante de Dios y peca, te pregunto, ¿qué hace el no creyente con su pecado? La mayoría de ellos, hermanos, los presumen. No lo esconden, no lo encubren, no les da vergüenza ese pecado, sino que lo exaltan. Porque creen que es algo que ellos solamente pudieron hacer por la capacidad que tienen para poder fallar y no ser descubiertos en ello. A lo mejor tú y yo hemos escuchado esto en algunos momentos. El hombre o la mujer que es infiel, sobre todo se da más en el hombre, no la infidelidad, sino este caso. Cuando el hombre falla y es infiel ante su mujer, algunos de ellos lo presumen con sus amigos. ¿Has escuchado esto a lo mejor o lo has visto en algunos lugares como series de televisión o la vida real? Es la realidad de lo que vivimos. Cuando hablamos acerca de la borrachera, que es un pecado, hay gente que se pone a competir a ver quién aguanta para beber más y cuántos días seguidos. Y es algo que presumen diciéndole a los demás, tú no aguantas lo que yo aguanto. Pero como creyentes realmente algo que nos da es vergüenza cuando hemos fallado ante las demás personas. Ante Dios ahorita lo tocaré, pero lo que esto hace es cubrir ese pecado porque saben que han fallado delante de Dios. Y déjame decirte que tal vez muchos de los que aquí estamos, cuando fallamos ante Dios, en lugar de aceptar nuestra culpabilidad de ir delante de Él y decir, Señor, perdóname por esto que he hecho, en algunos momentos lo que hacemos es esconder nuestro pecado y disfrazarlo de algo diferente a lo que realmente es. El viernes, aquellos que vienen a departamentos, hablábamos un poquito acerca de esto. Mi hermano Héctor nos compartía en varones y hablábamos de ello. De cómo algunos encubrimos este tipo de cuestiones y las disfrazamos por algo diferente. Hablábamos, por ejemplo, de la envidia. Y hay gente que tenemos envidia, pero podemos intentar disfrazarla de otra cosa para que no se note como envidia. Y algunos decimos, es que lo estoy haciendo por tu bien, por eso estoy haciendo esto. Cuando realmente lo que me gustaría es quedarme con aquello que esa persona tiene y poseerlo yo. Debemos dejar de disimular, hermanos, el pecado y no cubrirlo con algo para que no se note. ¿Saben lo que Adán y Eva están intentando hacer en ese momento? Que el pecado que habían cometido no se note. Vuelvo a decir, hermanos, no hablamos de la desnudez, creo que esta es la última circunstancia. El pecado que ellos cometen no es andar desnudos. ¿Cuál es el pecado que ellos cometen? La desobediencia o el no creer, la incredulidad a Dios, porque le prefieren creer a Satanás o a la serpiente en lugar de creerle a Dios. ¿Sabes qué creo? Y lo he dicho en algunas prédicas, el pecado más grande del hombre es la incredulidad. Porque por la incredulidad somos capaces de practicar cualquier otro pecado porque preferimos creerle a alguien más, preferimos darnos gustos a nosotros que creer lo que Dios ha dicho que no debemos de hacer. Yo sé que para mucha gente lo que decimos aquí el pecado es desobediencia y entiendo, pero la desobediencia surge de que ellos no le creen a Dios, pero sí le creen a la serpiente. Cuando hablamos acerca de esto, hermanos, no tratemos de disfrazar nuestro pecado. La Biblia nos dice claramente en Proverbios 28:13 que el que encubre su pecado, ¿qué, hermanos? No prospera. Y sabes, me parece que esta es la cualidad o una de las cuestiones que muchos de nosotros tenemos para la falta de un crecimiento en nuestras vidas en diferentes áreas. Porque mientras existe el pecado en nuestra vida y lo estamos encubriendo, lo estamos tratando de disfrazar de algo para que la gente no lo note y para que Dios no se dé cuenta según nosotros, mientras que vivamos en ese pecado es imposible poder avanzar en la vida. Y cuando hablamos de prosperar, Proverbio no está haciendo referencia a tener riquezas, está haciendo referencia a un crecimiento espiritual en nuestras vidas, a un avanzar en la relación con Dios, porque es imposible poder avanzar mientras exista algo que esté interfiriendo en esa relación con Dios. ¿Por qué razón, hermanos? Porque si lo encubrimos, ¿qué es lo que pasará? Entramos a una segunda cuestión aquí, y en el verso 8 al 10 me parece también interesante lo que el escritor está poniendo. Dice por ahí, la versión que tenemos es Reina Valera, pero me gustaría leer el verso 8 en una versión diferente, cualquiera que tú tengas. Si alguien tiene NBI, NTV,
Cualquiera, yo voy a utilizar Dios habla hoy porque me parece que plasma un poquito mejor el versículo 8, los demás los voy a continuar. En Reina Valera dice el versículo 8, el hombre y su mujer escucharon que Dios, el Señor, paseaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Versículo 9, regreso a Reina Valera. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo. ¿Y qué dice, hermanos? Me escondí. No sé si notas la diferencia tal vez entre Reina Valera y cualquier otra versión. Reina Valera nos dice que escuchó su voz, realmente Dios no habla en ese momento. Va a hablar más adelante, lo que escucha es, para algunas versiones es que Dios anda entre el huerto. No tanto la voz de Dios, sino escucha los pasos de Dios o escucha el movimiento que Dios produce al estar por ahí, y esto hace que ellos tengan entonces miedo. Esta parte, hermanos, es interesante. ¿Qué debería de producir el pecado como creyentes ante los demás hombres? Vergüenza. Pero la pregunta sería, ¿qué debería de producir nuestro pecado ante Dios? Miedo. Esa es la realidad. Cuidado cuando un creyente pecamos y no tenemos miedo de aquello que estamos realizando. Porque hay una cosa, posiblemente o estás muy cauterizado por el pecado, o tal vez el Espíritu Santo no está en ti para decirte lo que estás haciendo es incorrecto. Porque el Espíritu Santo, su labor es redarguir de pecado. Yo estoy tomando a Adán como un creyente porque es lo que sucede en ese momento cuando él escucha que Dios viene. ¿Qué sucede? Ya no tiene vergüenza, hermanos. La vergüenza fue con su esposa, con el igual, con el prójimo. El pecado produce vergüenza, pero en relación con Dios lo que está produciendo es miedo. Y esta parte, hermanos, es interesante. Cuando ellos escuchan a Dios, recorriendo el huerto, su primera idea es esconderse. Aquí viene una segunda cosa. ¿Qué hacer frente al pecado? Dijimos, número 1, no trates de ¿qué? De encubrirte. Y número 2, no tratemos de huir o escondernos de Dios. Ahora, hermanos, vi el rostro de algunos de ustedes ahorita que vieron la imagen en pantalla y se rieron. ¿Sabes? Quiero ser real con ello. Esa es la forma como Dios se ríe de nosotros, creo, cuando intentamos escondernos de Él, porque es imposible esconderme de Dios. Pero cuando fallamos, tú y yo tratamos de huir de Dios, y la Biblia nos dice que nadie puede huir ni de Dios, ni puede esconderse de su presencia. Decía el salmista, ¿dónde huiré de tu presencia? Si subiera a lo más alto del cielo, ahí estás tú, y si bajara a lo profundo de la tierra, ahí estás. Y a donde quiera que yo pueda huir o quiera huir, nunca podré hacerlo. No sé si notamos esto, lo hice intencionalmente lo que puse en pantalla. Lo primero era, ¿qué dijimos? Tratar de esconder, hermanos. Y aquí aparece la misma palabra, no tratar. ¿Por qué digo tratar? Porque nunca podremos ocultar nuestro pecado a Dios. Porque nunca podremos huir, pero intentamos hacer esto en nuestra vida. Y es una común, vuelvo a decir, esto es de risa, pero es una realidad lo que intentamos hacer delante de Dios. En estos últimos días a mi hija Abigail le ha dado por andar jugando a las escondidas. Tápale los oídos, amor, porque voy a decir algo. Ella cree que es muy buena escondiéndose. Si tú un día juegas con ella, te darás cuenta que utiliza los escondites más visibles ante nosotros. Se puede poner a un lado de la cama y nada más hace esto y ya está escondida. Pero es fácil ver dónde está mi hija. Lo mismo sucede con Dios, lo traigo a colación porque creo que la forma como actúa un niño es la forma como tú y yo actuamos a veces delante de Dios o queremos hacerlo. Y tratamos de escondernos de nuestro pecado o nuestro pecado delante de Dios cuando es imposible esconderse de Dios. Es imposible huir de Dios, y la Biblia nos narra y nos demuestra esto, hermanos. ¿Recuerdas su nombre llamado Jonás? Cuando intenta huir de Dios y Dios le dice, vas a Nínive. Y Jonás dice, no, yo no voy a Nínive, yo voy a Tarsis, totalmente contrario a donde Dios le había enviado. ¿Logró huir de la presencia de Dios? No, Dios lo alcanzó, lo echó en un pez
y fue lo vomitó en la playa de Nínive para que hiciera la labor que Dios quería que él hiciera. Lo mismo sucede con nosotros. En nuestro pecado tal vez queremos y creemos que nadie ve nuestro pecado cuando realmente Dios sabe lo que hemos realizado. Y el hombre intenta esconderse de Dios. Y es interesante, hermanos, porque lo que nos dice es que cuando escucha la voz, dice la Escritura, hermanos, que él intenta esconderse entre el huerto. Intenta esconderse de Dios, es imposible hacer esto. Lo que antes, hermanos, posiblemente era una cita anhelada por el hombre, se ha convertido en un horror para su vida cuando escucha que Dios viene a su encuentro. ¿Por qué digo esto? La Escritura creo que es clara y nos dice que ese día, muy posiblemente como cualquier otro día, Dios iba y visitaba al hombre al huerto. Dice que estaba cayendo la tarde cuando escucha que Dios está en el huerto. Pero lo que antes posiblemente producía un anhelo, ahora produce un horror en su vida. Yo te pregunto, ¿no es esto la realidad de nuestras vidas también? Cuando la relación con Dios es buena y no fallamos delante de Él y caminamos rectamente, ¿qué sucede en nuestras vidas? La relación con Dios es algo que disfrutamos, anhelamos y queremos en nuestra vida. Pero ¿qué sucede cuando fallamos, queridos hermanos? La mayoría dejamos de buscar a Dios. Dejamos de ir a una iglesia, no queremos toparnos ni con el pastor ni con ningún hermano de la congregación para que no nos pregunte qué ha sucedido o cómo hemos estado. Porque en algún momento esto sucede. Lo que antes era un anhelo para nosotros y era un deleite, que es la relación con Dios, cuando el pecado llega a nuestra vida y tratamos de ocultarlo, eso se convierte en algo muy complicado de estar llevando. Varios personajes vivieron esto. ¿Recuerdas un hombre llamado David cuando falla? Él narra en uno de los salmos y dice que mientras callé, envejecieron mis huesos y mis verdores de verano mis verdores se convirtieron en sequedades de verano. Lo que dice por ahí David es horrible, en pocas palabras, estar lejos de Dios por causa del pecado, pero la mayoría cuando fallamos y no queremos reconocerlo, intentamos huir de la presencia de Dios. El miedo y la vergüenza llevan al hombre, hermanos, a tratar de huir de la presencia de Dios, pero también de la presencia aún de su cónyuge cuando le tapa y le cubre. ¿Qué es lo que está haciendo? Es decir, tomando una distancia. Y digo que esto es la realidad de nuestras vidas porque es lo que sucede. Mira, déjame, te digo algo, ¿no? Y te voy a hablar de realidades. Y tal vez alguien que ha fallado en una congregación y en esta no es la excepción. Y ha pecado delante de Dios, pero no quiere reconocer su falla. ¿Sabes qué prefiere? Dejar de venir. Ir a otro lugar donde no le conozcan, porque no quiere reconocer su falla. Como pastor me ha tocado tratar con esto y he invitado a gente y decirle, ven, no pastor, es que la verdad me van a decir esto, me van a decir aquello. Vergüenza solamente es lo que tiene en su vida, por eso no quiere regresar, por el miedo al juicio, por el miedo a la crítica. Pero eso no es tan feo, hermanos, como tratar de alejarnos de la presencia de Dios. Yo digo, puedo vivir sin los demás hermanos tal vez por un tiempo, pero sin Dios como creyente me es imposible poder intentar vivir sin Dios en mi vida. Pero gente intenta hacer esto, intenta alejarse. Sabes, mucha gente tratamos de escondernos de Dios y de la gente a través de diferentes cuestiones, y quiero tocar algunas de ellas en estos momentos, de forma simple pero entendible. ¿En qué te has escondido tú? Y alguien puede esconderse en su carácter, hermanos. Es decir, hay gente que falla, que hace algo inadecuado y se esconde en su propio carácter, porque el día que tú queremos tratar con esa persona, nos va como en feria porque se está escondiendo su falla a través de ello. Y resulta que yo voy a exhortarle, pero resulto regañado, no exhortado, sino regañado por alguna cuestión. Y mejor decimos, no hombre, ni con el hermano Ortiz ni te metas, porque ahí te va a ir peor si tú vas y le dices algo. Déjalo mejor que viva su vida. ¿Qué está haciendo la persona? Escondiéndose en su carácter. Hay gente que se esconde en la indiferencia. Es decir, a través de su propia indiferencia es una forma de esconderse también y no enfrentar aquello
que está viviendo en su vida. Como creyentes debemos de ser conscientes de esto, hermanos. No podemos esconder nuestro pecado ni de los hombres ni de Dios. De hecho, hasta la Biblia nos llama aún a confesarlo en algún momento cuando hemos fallado. Santiago es un libro que a mí me fascina porque hay una materia que se da en los seminarios, no en todos, pero en algunos, que se llama la iglesia como comunidad terapéutica. Y Santiago nos habla mucho acerca de esto. Si alguno ha fallado o ha pecado, ¿qué dice Santiago que debemos de hacer? Aún confesarlo a otro creyente. Y yo creo que esto nos ayuda. No por confesarlo, sino le estamos rindiendo cuentas a alguien, hermanos. Y a veces para muchas personas es difícil rendir cuentas a Dios solamente. Y por eso en algún momento es necesario tener a alguien a quien rendir cuentas de lo que hacemos o no hacemos en algún momento. Porque esto nos ayuda aún a evitar el propio pecado por el compromiso con Dios, pero también el compromiso que he establecido con alguien que considero mi consejero, con alguien que considero que en algún sentido tiene la autoridad espiritual para poder exhortarme y ayudarme en los problemas que experimento. Y creo que lo que aquí sucede es que este personaje llamado Adán y Eva intentan huir de la presencia de Dios porque no quieren confesar su pecado. Prefieren vivir ese pecado encubierto o cubriendo esa falta que han cometido delante de Dios que ir delante de Él y expresar el arrepentimiento que necesitaban expresar en ese momento en su vida. Y esto me lleva, hermanos, a una tercera cuestión que quiero tocar con ustedes. Los versos del 11 al verso número 13 son interesantes también, porque lo que ellos narran, hermanos, es que ellos aceptan lo que han cometido, pero ¿sabes qué no aceptan? Su culpabilidad. Por eso digo lo siguiente, la tercera cosa es, no tratemos de repartir culpas. ¿Ven ese personaje? A lo mejor no se parece a ti físicamente, pero es parecido a muchos otros emocionalmente o mentalmente. Yo hice esto porque, y empezamos a decir, es que, pues Yair me sacó mis casillas, si Yair no hubiera llegado, yo no hubiera cometido eso, pero viene, me exaspera, entonces ¿cómo no quieren que reaccione? ¿El problema está en Yair? No, el problema está en mí. Ese personaje, aquellos que no lo alcanzan a ver desde lejos, pero es un personaje que dice este y aquel y ese otro y ese también y esa y ese otro, es decir, a todo mundo está intentando repartir aquello que él ha hecho. ¿Sabes lo que sucede en el pasaje? Lo mismo. Dios le pregunta a cada uno de ellos en el versículo 11 y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y a la serpiente ya ni siquiera la dejaron disculparse con nada, no, hasta llegamos solamente, porque a ella no le preguntan por qué lo hizo. Pero lo que voy, hermanos, es los dos personajes que aparecen ahí, que son hombres como tú y yo, Adán y Eva, les preguntan algo. Ahora te pregunto algo, ¿tú crees que Dios no sabía lo que ellos habían hecho? Sí sabía. ¿Y entonces por qué pregunta? Porque esperaba una confesión de ellos. ¿Tú crees que Dios no sabe lo que tú y yo hacemos? Claro que lo sabe. Pero a veces espera porque está buscando una confesión nuestra de decir, Señor, fallé, he pecado. Pero muchos de nosotros, en lugar de encontrar esa confesión, lo único que encuentran son excusas por nuestra falla. Ahora, mira, me alienta saber que no soy el último, pero dice por ahí un dicho que el mal de muchos es un consuelo de tontos. ¿Qué quiere decir este dicho? En pocas palabras, que lo que todos vivimos no debe consolarme a mí. Y digo me consuela en el sentido que si tú ves a David se aguanta hasta las últimas, que no llega Natán y le pone una historia, entonces le juzga a través de la historia. Muchos personajes en la Biblia tal vez han tratado de ocultar lo que han hecho, repartiendo culpas hacia las demás personas. Dios sabe de antemano lo que ha sucedido y busca en ellos tristeza ante el pecado que habían cometido y una confesión. Y déjame decirte algo, hermano, yo creo que estarás de acuerdo conmigo, pero Adán y Eva
no pueden evadir su desobediencia, pero sí tratan de justificarla. ¿Qué quiero decir con esto? No pueden evadirlo porque habían comido y los delantales que traían puestos era seña de que habían cometido el pecado. Ellos no dicen, no, yo no comí. ¿Quién sabe quién lo haría? No, ¿qué es lo que ellos dicen? Sí comí, pero, y los peros tienen que ver con repartir responsabilidad sobre los demás, lo cual era su responsabilidad. Hermanos, de verdad, no sé, creo una parte importante que Dios ha trabajado conmigo últimamente es el ser padre. Porque veo a mi hija y se asemeja mucho a lo que yo intento hacer con Dios en algunos momentos. Ayer estuve aquí en la oficina y cuando me fui a casa, llegué y me di cuenta que andaba toda llena de marcador en su playera y en su mano. Y cuando la veo le digo, ¿quién te rayó la mano? Y me dice ella, mamá. Yo dije, esto no suena bien, ¿verdad? No. Pero ya veremos ahorita. Entonces llega mamá y le digo, ¿quién te rayó ahí? Y frente a su mamá dice, May, que ella. ¿A qué voy con esto? Normalmente intentamos repartir responsabilidades ante los demás que son mis responsabilidades. Y es un problema aquí, porque lo que ellos hacen es lo mismo. Cuando Dios se enfrenta a Adán y Eva, ellos no evaden su desobediencia porque sabían que habían fallado. Y déjame decirte, en los versos que aparecen ahí, querido hermano, si quieres ir conmigo, en el verso número 12 y en el verso número 13 aparece lo que ellos han hecho. Y lo que ellos dicen es comí. Sí, ¿verdad? Al final de cada versículo. Ahí está la declaración expresa de Adán y de Eva. Y lo que ellos dicen es comí. Sí comí del fruto. Pero antes de reconocer que habían comido, ¿qué es lo que ellos hacen? Justificarse y decir, la mujer que tú me diste. Ahora esto es un problema porque creo que es lo que tú y yo hacemos a veces delante de Dios. ¿A quién está culpando Adán, hermanos? A Dios y a Eva. Está repartiendo una doble culpa. Y lo que le dice es la mujer que tú me diste, y creo que en esta expresión que él está utilizando, lo que él está diciendo es, Señor, si me hubieras dado una mejor mujer que esta, posiblemente no hubiera comido. Pero tú eres el culpable, ¿para qué me diste a Eva? Me hubieras dado otra, y mejor no hubiera sucedido. Y culpa a Eva porque dice, ella comió, me ofreció y yo comí, pero déjame decirte algo, nadie amenazó a Adán para poder comer y aunque lo hubieran amenazado, él tenía la posibilidad de hacerlo o no hacerlo. Pero él decide entrar en el juego y por voluntad propia come de algo que Dios le dijo, no comas. Y cuando llega la mujer también tiene que repartir su culpa porque no quiere asumir su responsabilidad y lo que ella dice es, la serpiente es muy astuta. Y esta me engañó. Es más, pudo haberle hasta dicho, mira, y se cumplió parte de lo que me dijo porque mis ojos fueron abiertos. Pero no fui como tú. El asunto no es lo que le había prometido, sino ella tomó una determinación también y era comer. Ante los interrogatorios de Dios, hermanos, ambos comienzan a repartir esas culpas que deben de llevar por sí mismos, como tú y yo intentamos culpar a los demás por las fallas que cometemos. La mayoría de la gente que batallamos con el carácter culpamos a los demás de ese problema. Si en algún momento damos una mordida, y no digo físicamente, sino económicamente, alguien puede decir, pastor, es que tuve que darle un moche al tránsito o tuve que dar un moche en tal oficina porque es la única forma de hacer las cosas. ¿Sabes lo que estamos diciendo en ese momento? Asumiendo que hice eso, pero tengo una justificación para hacerlo. Me ha tocado tratar en oficina en el sentido de consejería con mucha gente y la mayoría de ellos siempre dicen, mi esposa, mis hijos, mis padres, mi tal, fulanito, pero pocas personas yo he escuchado reconocer y decir, yo. Es mi problema, es mi pecado, yo fallé
Poca gente intenta hacer eso, hermanos, porque lo más fácil es escudarnos en los demás. Y puedo decirte lo que decía ahorita, y es una realidad. Yo puedo decir, es que me exaspera el asunto con mis hijos, es que son desesperantes, pastor. Si usted tuviera estos hijos como yo los tengo, verá que me entendería mejor. Te entiendo, pero no justifico el actuar. Si usted tuviera un esposo como el que yo tengo, de verdad usted pensaría de forma diferente. Tuviera una esposa así, si tuviera esto, déjame decirte algo, solamente intentamos evadir nuestra responsabilidad. Y hay gente que ha intentado hasta culpar a Dios por algunas cuestiones. Si el Señor no me hubiera dado este trabajo, entonces yo no estaría pagando esto, no estaría haciendo esto, no me hubiera sucedido esto. Si tan solo el Señor me hubiera detenido en tal semáforo, no hubiera sucedido tal choque. Es decir, estamos culpando al Señor de muchas cuestiones, cuando muchas de ellas, hermanos, son nuestras responsabilidades. Antes de comenzar a repartir culpas, debemos de aceptar nuestra responsabilidad ante Dios, porque es lo único que puede justificarnos realmente. ¿Sabes que esta historia, hermano, no hubiera llegado tan lejos? Te pongo una alternativa, vea esta historia de cómo tuvo que haber sido y cómo tiene que ser nuestra vida delante de Dios ante el pecado. Cuando el hombre, Adán y Eva, fallan delante de Dios, ¿sabes lo que hubiera sucedido? Quedarse desnudos, esperar la presencia de Dios y decirle, fallamos en la orden que tú nos diste. Perdónanos, pero fallamos. Llegan a la misma conclusión, ¿no? Pero a través de un rodeo. Y Dios perdona la falla de ellos, pero no quita consecuencias que esto adquiere, porque Dios ya les había dado parte de esas consecuencias. ¿Recuerdas que en el capítulo 2 Dios le dijo que el día que comieren de ese fruto, ciertamente morirían? Es decir, algunas consecuencias ya las sabían y otras no las saben, pero tienen que cargar con las consecuencias por la desobediencia. Y sabes que me parece que ese es el problema mayor para muchos de nosotros. Nos gusta fallar porque es atractivo el pecado para muchos de nosotros, pero no queremos asumir las consecuencias que emanan de las malas decisiones que estamos tomando en desobediencia con Dios. Queridos hermanos y hermanas, quiero cerrar esta prédica diciéndote solamente lo siguiente. El pasaje nos habla acerca de la historia de Adán y Eva frente al pecado. Por eso la pregunta me parece que es válida que estoy haciendo en la prédica: ¿qué hacer frente al pecado? Y ante el pecado lo que debemos de hacer, número 1 dijimos, no tratemos de disfrazar el pecado. Número 2, no tratemos de huir de Dios. Y número 3, no tratemos de repartir culpas. Queridos hermanos, hago notar la palabra tratar en los 3 puntos. Pude haberlo omitido, pero quise ponerla intencionalmente porque es lo que intentamos hacer nosotros, pero nunca lo podremos hacer. Te hago una pregunta de cada uno de ellos. ¿Alguien puede disfrazar su pecado? Ante nosotros sí, pero ante Dios no. ¿Alguien puede tratar de huir? De nosotros sí, pero de Dios no. ¿Alguien puede tratar de repartir culpas? Entre nosotros sí, y es muy común, pero ante Dios ninguna excusa, ninguna pretexto es válido delante de Él. Y lo único que Adán y Eva terminan haciendo es aceptando su responsabilidad y la culpa que han tenido delante de Él. Queridos hermanos, lo que te digo aquí es Génesis 3, versículos del 1 al 13 nos narra de alguna forma la realidad de todo lo que nosotros vivimos. La pregunta que te hago, si Dios te hiciera esta pregunta, ¿cuál sería tu respuesta el día de hoy? Adán y a Eva se acerca y les dice, ¿dónde están? O una pregunta más directa que yo pongo, ¿qué has hecho? Y ellos tratan de evadir a Dios en esa respuesta. Yo creo que es una pregunta válida para todos nosotros. Si Dios nos preguntara, ¿qué has hecho? En pocas palabras, ¿cuál es tu pecado? Tenemos 2 opciones: o hacer lo que intentó hacer Adán y Eva, o hacer lo que acabamos de ver ahorita. La decisión es tuya. Yo tengo que tratar con mi vida delante de Dios como tú tienes que tratar con tu vida delante de Dios. Y yo espero que cuando fallemos,
seamos tan responsables de nuestras consecuencias como de nuestros actos cuando decidimos fallar delante de Dios. Oramos. Padre bendito, gracias damos, Señor, en estos momentos por la oportunidad que nos da de meditar en su palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, creo que no nos queda, Señor, ninguna duda en relación en qué hacer frente al pecado. Adán y Eva intentan o tratan, Señor, de evitar varias cosas en este momento que son imposibles delante de usted. Pueden ser posibles entre ellos, entre seres humanos, pero imposible delante de usted, que es Dios, porque usted todo lo sabe, Señor. Permita que cada uno de los que aquí estamos, Señor, si algún pecado, alguna falla hemos cometido delante de usted, que podamos el día de hoy, Señor, reconocer aquellas fallas que hemos cometido, aquellos pecados, Señor, que hemos entablado, y podamos decirle, Señor, a usted: he pecado, he fallado. Como diría el hijo pródigo, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, le dice a su padre. Que nosotros seamos responsables para reconocer nuestra falla ante los demás, pero sobre todo, Señor, ante usted, y entender que no podemos tratar ni de engañarle, ni de huir, ni de nada, Señor, delante de usted, porque usted es Dios y conoce todo lo que hay en el interior de nuestro corazón y de nuestra vida. Gracias le damos por todo en Cristo Jesús. Pedimos nos ayude, Señor, para seguir mejorando y ser hijos suyos más agradables cada día con nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.